Maldonado yo le dije que es imposible a Río Janeiro, no sé el idioma, no conozco a nadie en Brasil, no sé, sin embargo, así que en base a eso y otras cosas, pude resaltar el hecho de que tiene muchos aciertos, sobre todo en el ámbito nacional. Él anticipó terremotos, temblores, anticipó este cambio de clima, etcétera, etcétera. No sé si muchos de ustedes conocen el caso Maldonado, pero el 16 de julio de 1977, en la ciudad de Punta Arenas, allí sucede un hecho a las 10:10 de la noche que acaparó la atención de los que vivían en esa parcela y después, lógicamente, del público en general. Esa noche, Juan Maldonado Oviedo, que era un trabajador que estaba participando en el arreglo de la parcela, a las 10:10 sufre el apagón de la luz eléctrica y de la energía de las baterías. Ese mismo día, por casualidad, se había comprado un auto, un vehículo nuevo, y estaba con su batería. Y allí esa batería no funcionó más, se descargó. Ante ese hecho, a las 9 de la mañana me llaman a la radio, porque yo soy un comunicador social. Yo he trabajado en radio y televisión, en periódicos también. Entonces me llaman a las 9 de la mañana a la radio que vaya urgente al Río de los Ciervos, a la parcela de los Saldivas. Los Saldivas son una familia magallánica que no tienen una parcela, tienen varias parcelas. Y allí entonces me presentan a Juan Maldonado, primera vez que lo ubico, converso con él, y estaba realmente nervioso, porque cuando él fue a ver los tapones de la luz, no sé si todavía se usan tapones hoy en día, pero antiguamente se usaba. Entonces uno sacaba los tapones y ahí podía ver si el móvil que unía ahí, en fin, estaba bien o se había cortado. Entonces él allí observa de que los tapones están bien, están como corresponde. Pero ese era un pasillo y al final del pasillo hay una luz. Entonces no hay luz. ¿Cómo está esa luz allá? Y se acerca hacia el final del pasillo. Y al final del pasillo ve que la luz viene de arriba, del cielo. Se asoma y ve una luz que lo invade a él y capta que le dicen, en su mente capta, que le dicen que no tenga miedo, que lo van a volver a ver. Bueno, ahí ya el tipo explota en llanto, en nervios, todo. Hay que recordar que Juan Maldonado Oviedo, digo Oviedo para resaltar, que él también era sobrino del obispo Oviedo de Concepción. Entonces, él le da un temor terrible y se sentía muy mal. Pero allí capta eso, que le dice que no tenga miedo, que lo van a volver a visitar y que vienen millones de años a verlo a él. Dice que él escribió los millones de años, pero no lo escuchamos nunca. Lo que sí, que él estaba escuchando una radio, pero no estaba con la luz eléctrica, sino que estaba a batería. Y esa radio también apagó su voz. Así que teníamos un problema bastante grande. Él nos indica, momentos después, el lugar exacto donde vio que aparentemente estaba esa luminosidad, porque después vio salir chispitas de allí y que cayeron de la tierra. Entonces nosotros que estábamos investigando, fuimos al lugarcito donde estaba eso y ese día estaba nevando. Era
17 de junio del 97, del 77. Entonces, hay un organismo que se llama Instituto de la Patagonia, que está enviando todos los meses al Centro de Radiación de la Reina informes y muestras de tierra para ver cuál es la actividad que hay en la Tierra Magallanes. Así que, como andamos con un profesor del Instituto de la Patagonia, le pedimos autorización para que dentro de las remesas que se mandan acá al Centro de Energía de la Reina, para verificar qué pasó allí con esa cosa que cayó supuestamente de la nave, pero se recogió, como decía, parte de la tierra, parte de la nieve, porque no sabíamos qué realmente había caído. Entonces lo mejor era volcarlo a algunas situaciones allí de unidades para el traslado, y lo mandamos junto con las muestras que mandaba el Instituto de la Patagonia. Esperamos un mes, no hubo respuesta, esperamos otro mes, no hubo respuesta, pero la respuesta que se da todos los meses relacionados con la radioactividad que demandan para medirla, eso llegó. Entonces vine a Santiago y vine a La Reina a conversar con el director de La Reina para preguntarle qué pasa con las muestras que mandamos el día tanto que ustedes recibieron de acuerdo a este protocolo, y que aquí dice que ustedes lo recibieron y que lo iban a examinar. Oh, parece que las cosas suceden en Santiago nomás. Se perdió. No hay más muestras. Bueno, ¿y por qué no nos informaron que se habían perdido las muestras? No dijeron absolutamente nada. Entonces, volvimos a Punta Arenas, informamos de la situación y se perdió. Entonces la pregunta es, ¿no les interesó? ¿Podían haberlo devuelto? No nos interesa. ¿Podían haberlo devuelto? No existe radioactividad. Entonces lo que sí llamó la atención es el hecho de que no hayan contestado nada. Y si no contestaron nada, es porque había más de algo interesante. Ya hasta allí. A propósito de esto, les voy a contar que en los años 60, en la Antártica, fueron 4 o 5 científicos de Santiago a verificar las situaciones de la Antártica. Pero al salir a las 6 de la mañana, ya hasta de día en Magallanes, a ver lo que estaba pasando, se encuentra con una nave ahí, no más de 2000 metros de altura, una nave. Así que le saca una foto, después toma el teodolito con el cual ellos trabajan, acerca más la nave, saca otra foto, y así se van los 4 o 5 científicos. Fueron saliendo, a medida que iban saliendo, iban mirando eso. Entonces se dijeron, esto es real. Lo estaban viendo, lo fotografiaron, y ahí empezaron entre ellos a conversar, esto es real. Así que cuando se dan cuenta que es real, cuando se dan cuenta que la nave desaparece en segundos, trajeron esa información a Santiago. En esa época era el ministro de Defensa, el señor Carmona, y el señor Carmona vio esas fotos, y como no había especialistas acá en Chile, no había nadie que intentara siquiera investigar esto, lo mandaron a Estados Unidos. Nunca más revisaron esas fotos. Una lástima, porque tendríamos aquí un testimonio del cual nadie puede decir que no existe. Bueno, volviendo a Maldonado, el caso Maldonado se caracteriza primero porque el hombre tiene primero en esa época era silabario, hoy día primero básico. Ese era todo el estudio que él tenía, no tenía más. Por lo tanto, no podíamos decir que él podía inventar. Lo entrevistamos y una de las preguntas fue qué es lo que leía él cuando era muchacho. Y ahí nos habló
lleno de caritas pintadas, de las mujeres no sé cuánto, más, no sé si hay alguno que recuerda esa pornografía de esa época, que si ustedes la leen hoy día se mueren de la risa, y las niñas que aparecen más tapadas que bocas. Y eso era la pornografía de la época. Eso es lo que había leído el señor Maldonado. Por lo tanto, no tenía ningún acercamiento a hablar de gente del espacio. No había. Y así de a poco fuimos viendo de que la situación era real. Le hicimos varias sesiones de hipnosis y ahí él empezó a hablarnos de Egipto. Él empezó a hablar de Egipto. Él empezó a hablar de las pirámides. Él empezó a hablar de la Atlántida. Él empezó a hablar de Lemuria, de Hiperborea, todas cosas que yo, siendo que era comunicador social, no tenía la más pájara idea. Tuve que empezar a estudiar la historia, a meterme, qué decía, de las pirámides. En fin, tuve que empezar a estudiar todo. Porque este tema de la ufología, de la cual me da pena y no sé por qué razón estos señores que hablan acá no hablan, la ufología u oncología es el tema más completo del planeta. Acá la ufología, tú tienes que saber un poco de todas las materias, de química, de física, de matemática, de castellano, de todo, de todo. Si no, no puedes hacer investigación, porque cada vez te vas tropezando con algo que es nuevo. Te dicen, no, lo que pasa que allá estuvo una nave porque quemó el pasto. Quemó el pasto. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar el pasto, mandarlo a un laboratorio para que me indique qué pasó con la Tierra. La Tierra tiene tanta acidez, la Tierra tiene tanta radioactividad, y eso me lo va a decir un laboratorio. Yo no lo puedo decir. Entonces hicimos todas esas investigaciones, y por eso que llegamos cuando hablamos con Maldonado y nos hablaba de que se quemaba la Tierra, efectivamente, la Tierra quemada, calcinada. Y eso lo mandamos al laboratorio y se podía entonces ya más o menos dar cuenta uno en qué terreno estaba pisando. Ahora Maldonado adquiere unas condiciones parapsicológicas más profundas de las que tenemos, porque todas estas cosas que hablan contactados en el caso de Maldonado, no es el caso único de Maldonado ni es porque a él se lo dieron, es porque todos tenemos esas condiciones, todos nosotros tenemos las condiciones. Lo que pasa es que nunca nadie nos ha dicho que podemos ser telépatas. Yo soy telépata con mi mujer. Yo en este momento estoy acá y puedo pedirle que cuando llegue me tenga un pollo asado. Y me lo va a tener, porque ella me escucha, me canta. A su vez, ella me manda mensajes y me dice que te vaya bien. Entonces, la telepatía la podemos hacer sin ningún problema. Es cosa de practicar. No es un fenómeno que te trae el extraterrestre. Lo que hace el extraterrestre te abre la mente. Eso sí, te abre la mente para que tú vayas ocupando toda tu capacidad. Muchos de ustedes tienen que haber escuchado y leído por allí que usamos un pedazo de nuestro cerebro. No usamos la totalidad del cerebro. ¿Y por qué no lo usamos? Porque no lo sabemos usar. Ese es nuestro punto. Por lo tanto, de que Maldonado fue un tipo especial, sí lo fue, pero usando lo que él tenía y lo que todos poseemos. Claro, a él le daba susto porque nunca nadie le había hablado de esto. Le daba susto porque de repente sentía voces que le hablaban a él, telepatía. Pero él miraba para dónde, ¿quién me está hablando? Así que las condiciones especiales de Maldonado son situaciones normales. Y cualquier cosa de lo que digan acá adentro, de que es anormal, es normal. Y lo que pasa es que ellos no han investigado. Ese es el tema. Que me perdonen, pero a mí me gusta decir la verdad. Mi verdad. A lo mejor estoy equivocado. Si estoy equivocado, en algún momento alguien me lo demuestra, o no sé, me lo dice, yo no tengo ningún problema en tomar el micrófono, me equivoqué. No ha sido la primera vez que me he equivocado, y a lo mejor no es la última. Lo único que quiero entregar toda esta información aquí en Santiago, porque acá está la mayoría de la gente que le gusta el tema, y porque como ustedes ven, lo blanquito ya se va poniendo cada día más pesado, y en cualquier momento me llegan los ET. Ojalá que sean los ET, me llegan
a su planeta porque ellos están avanzados, dicen 3.000 años técnicamente con respecto a nosotros. De manera de que Maldonado empezó a usar mucho ante situaciones que le pedían que hicieran. Él usaba su pensamiento para captar ideas. Él, por ejemplo, después de la hipnosis, él se ponía adelante de nuestro y empezaba a decir, usted está pensando tal cosa. Eso sí, captaba el pensamiento de las personas. Y cuando una persona quería darle una respuesta, él ya sabía la respuesta que le iba a dar. O sea, fue potenciando las condiciones normales que tenemos. O sea, nosotros podemos llegar a el día. Y eso fue una de las cosas que me dijo. Cómo viven ellos allá, en su planeta. Entonces me explicaba que ellos no cometen pecado. ¿Cómo van a cometer pecado? En algún momento tendrán algún desliz, alguna cosa. No, ellos no pueden cometer pecado. Porque cuando él piensa en engañar al amigo, el amigo lo sabe engañar. Por lo tanto, aunque quiera hacerlo, no puede hacerlo. Así que esa es una situación con la cual, de acuerdo a lo que a su mente llegaba la información, ya sabemos la manera que ellos tienen de vivir. Ellos tienen hablemos como un jefe pero del planeta, no por países como acá. Aquí si nos damos cuenta, acá lo único que hace el ser humano es dividir. Se dividen los políticos, se dividen las religiones, se dividen las materias, todo se divide. Y eso, ¿a qué nos lleva? A ser cada día más ignorantes. Ellos no, ellos viven en un planeta donde hay un jefe, y ese jefe es el de más edad. Yo sería allá el mejor jefe. ¿Quién es? Mira, él habla de Géminis, habla de las Pléyades, habla de Lira. Claro, entonces, por ahí. Ahora, ¿de dónde realmente vienen? No podemos decirlo porque son diferentes. ¿Sí? Podría contarle a la gente acá esa anécdota como especiales que va apareciendo en el programa. Para que vean cómo se vieron las situaciones ya fuera de lo normal. Claro, dentro de la presentación del programa, algo más, un poquito más. Claro, no. A ver, ¿qué podemos hablar ahí? Bueno, Maldonado tenía esta condición, como le digo, de captar pensamientos y de inmediato, eso fue como una prueba que le hicieron a él. Insertándole ideas, pero acercándose al modo de vivir de ellos. Para nosotros, o para mí especialmente, como estaba investigando, no me llamaba mucho la atención. Posteriormente, cuando suceden los hechos, ya... Miren, yo estuve 10 años, estuve tratando de saber qué le había pasado a Maldonado. Después me devoro 10 años para decidirme a escribir un libro o no. Y me demoro 10 años en sacar el libro. O sea, después de 30 años, recién saco un libro con el tema Maldonado. Y no contando todo porque en esa época en que saqué el libro del 2002, era otra historia de los conocidos. Si yo hablaba mucho, eran capaces de llevarme al manicomio. Claro, hoy en día tendríamos que ir todos al manicomio. Así que Maldonado, él me contaba de las diversas situaciones que él pasó, diversas personas que lo llevaban para preguntarle cosas. Ahora, un día, porque él
dónde dormir. Y no tenía dónde dormir porque nadie lo aceptaba. Miren ustedes las situaciones. Un tipo que está con cosas especiales, en fin, y nadie lo acepta. ¿Por qué razón? Porque lo llevan a trabajar a un campamento de nada que se llama Cuyen, que está en Tierra del Fuego. Allí él trabajó en la cocina. Y cuando él trabajaba en la cocina, pensaba en su patrón. Y al pensar en el patrón, sabía que el patrón estaba pensando: ¿quién me está robando el azúcar? ¿Quién me roba la harina? ¿Quién me roba el café? ¿Quién? Entonces Maldonado quiso hacer un gran favor al jefe y empieza a pensar: ¿quién robó? Y va recorriendo cada uno de sus compañeros hasta que encuentra quién lo robó y dónde está el producto del robo. Se va donde el patrón y le dice: patrón, yo sé que usted está pensando dónde está el robo de... Sí, dice, ¿cómo tú lo sabes tú? Bueno, yo no sé porque pensé en usted ya, pero yo sé dónde está el robo, sé quién lo hizo. A ver, vamos, dijo el patrón. Lo llevó a la pieza donde dormían ellos y ¿con qué se encuentra? Con que en esta parte está el producto del robo. Estaba el azúcar, estaba la carne, estaba todo lo que se llevaba al carne. Así que venga para acá, señor. Usted es el dueño de acá de esta camarote. Sí, ya, y esto es suyo. Ahí se puso rojo, se bueno, es que yo tengo mucha familia, motivo para llevarnos a tener un mejor comer. Lo siento mucho, hijo, pero tú estás robando, lo siento mucho, es mejor que te vayas. Pero resulta que no eran 5 o 6, sino que eran como 7 u 8. Así que uno se daba afuera, quedan 6. Los 6 se acercaron y dijeron: patrón, se va él, nos vamos los 6. El patrón dijo: chuta, se van 6, tengo que buscar 6 más, por lo que te cuesta encontrar uno. Así que le dijo a Maldonado: me siento mucho, te tendrás que ir tú, pero yo no puedo usar estos 6 porque si no me quedo sin trabajador. Así que ahí ya empezó su calvario, ¿sí? Lo que pasa es que en la pirámide no han encontrado realmente lo que es el templo. Todavía no se encuentra. Entonces, bueno, había un solo día en que se podía ubicar aquello. Era un día bisiesto. Día bisiesto poniendo ciertos artefactos ahí con referencia al sol. Entonces se podía encontrar aquello. Porque ahí se iba a abrir la llave, la puerta de entrada, y es lo que no he encontrado. No. Sí. Así que con el tema de la isla donde lo echaron, por decide ayudar al patrón, llega a Punta Arenas y bueno, no tiene trabajo, nadie lo acepta, así que no encontró nada mejor que ubicarse en una posta que se llama Cienci-Valle, hoy día se llama Cesfar, antes se llama no sé qué cosa, porque a todo le cambia el nombre. Y allí entonces una señora lo encuentra durmiendo a las 6 de la mañana, vendido en un banco, le pregunta: perdone, yo he venido a varias mañanas acá y usted está durmiendo ahí, no tiene casa, no tiene dónde dormir, ¿no? No fíjese bien, ¿cómo no va a haber una persona que lo lleva a su casa? No, mire, yo voy a ir a hacer mi diligencia, lo paso a buscar y lo llevo a mi casa. Allá, al lado de la estufa, ahí va a tener un recuarcito por lo menos para que pase la noche, para sacarse el día. Bueno, lo lleva a su casa, como a las 7 de la mañana, se levanta Juan y le dice: señora María, voy a ir a buscar trabajo, tengo que buscar trabajo, puedo estar así. Bueno, señora María, vaya nomás, que le vaya bien. Llega Maldonado como a las 12 del día, hora de almuerzo en Punta Arenas, no sé acá, pero allá sé. Entonces, entra y qué rico olor. Ay, pero
nadie ha visto que una persona meta la mano en una vasija, en una olla grande, haciendo chicharrones. Lo que pasa es que allá en Punta Arenas, en toda la Patagonia, tenemos lo que se llama el capón, el cordero viejo. Entonces ese cordero viejo produce mucha grasa. Y como el aceite es caro, entonces se mezcla la grasa con el aceite y tienes un elemento bien bueno y sano, más sano que los aceites que compras hoy en día. Y eso usaba ella. Entonces, mira, meter la mano en una olla con chicharrones que está hirviendo, eso es imposible para un ser humano. Así que cuando vea a Maldonado, se desmayó la señora. A las 7 de la tarde estaba en mi radio preguntando por mí que quién es ese gallo Maldonado, y le expliqué más o menos. Por favor, vaya a sacarlo. Digo, no, señora, usted lo llevó. No, que me lo saque, no quiero saber más con ese gallo. La señora caritativa. ¿Ves? Y así empezó su día Maldonado a una situación que no podía vivir. Y en ese andar conoce a un joven que estaba botado en la calle, un cabrito de unos 14 años sería en esa época. Quizás 13 años antes. Bueno, estaba botado en la calle y él le dice, ¿y tú qué haces acá? Bueno, yo duermo acá. Me vas a morir de frío. Mira, después llover. Bueno, no tengo a dónde ir. Ya ven conmigo. En esa época ya había conseguido una pieza Maldonado. Así que tenía una pieza donde él se iba ahí a dormir, que se iba a tomar un café, en fin. Y lo lleva para su casa. Y allí empezó una gran amistad con este joven. Y cuando hablaban del tema, Maldonado quería hacer dibujos, y como lo hacía mal, se lo encargó a su hijo adoptivo que los haga. Y el cabrito ahí empezó a meterse también en el tema, y todavía está vive en Yumbel. Vamos a organizar algo para ir a conversar con este muchacho. Así que allí ya, después de esos días, llega, le va a saludar a la casa y dice que estamos hablando de 1988, que se viene para Yumbel, que es allí donde él nació, y se viene a Yumbel, ahí tiene otros contactos con otras personas, y muere en Yumbel en 1999. ¿Qué más le puedo decir de Maldonado así a corto? Bueno, él hablaba, como digo, de Egipto, hablaba de la Atlántida, que los de la Atlántida fueron a construir Egipto, o ayudaron a construir Egipto. Bueno, después hablaba de la Biblia, dice que él nunca leyó la Biblia, pero después hablaba de la Biblia, que hablaba de tal cosa, me dejó un listado de párrafos que todavía no lo he leído todo, no tiene tiempo, pero bastante interesante. Entonces, este es un caso real, un caso que sucedió, un caso que fue el más estudiado, por lo menos en Magallanes. Lo llevaban al hospital, le hicieron un diagnóstico desde el pelo hasta la punta de los pies. Lo revisaron todos los dedos, le sacaron radiografía, totalmente normal, no tenía ninguna anormalidad, nada. Era un ser humano como cualquiera, pero tenía condiciones especiales que fueron favorecidas porque los ETI le ayudaron a profundizar ese conocimiento. Tal como lo decía, todos tenemos las mismas condiciones para profundizar, qué sé yo, hacer hipnosis, diagnosticar situaciones, telepatía, en fin, eso lo tenemos todos. Así que no son irregularidades que por ser elegidos, no. Aquí los elegidos no existen. Acá los EP vienen, dan instrucciones, pero este planeta no ha hecho nunca caso a esas instrucciones. Por eso que estamos en las situaciones que estamos. Por eso que estamos con un cambio de clima que está cambiando el planeta. Mira cómo estamos en este momento. Más tarde hace calor, a veces hace más calor. Nosotros en Magallanes el clima ha cambiado pero muchísimo. No teníamos
Ahora tenemos clima húmedo, no lo teníamos. Los vientos antes eran normales, pero en noviembre y diciembre, ahora es todo el año y los vientos no bajan de 120, 150, el otro día hubo 160 kilómetros por hora. No se elevó la casa porque está con una ancla ahí sostenida. No, y es cierto, mi hijo es arqueólogo, entonces una cosa, entre esas cosas encontró un ancla que no encontró mejor que ir a dejarlo a la casa, y yo le dije, déjalo acá en el cerco para que no se sacuda con los vientos, porque vientos tenemos prácticamente todos los días. Entonces, el clima ha cambiado muchísimo, muchísimo. El tema de la Antártida, no sé si ustedes se han fijado, pero fíjense de hoy en adelante, la Antártida no pasa de los 2 grados sobre cero, debiendo tener en esta época una temperatura un poco más elevada, no, pero en invierno la temperatura llegaba a 20 grados, bajo cero. Hoy día en invierno llega máximo a 12. Entonces los hielos antárticos se están yendo, se están desapareciendo. Ahora acaba de salir una información de que llegaron los señores a investigar el agua más limpia del planeta está en la Antártida, eso lo sabíamos. Hay planchones de hielo que van saliendo y van circulando por el Atlántico. Y los campos de hielo sol están deshaciéndose también los hielos, y ahí sí que tenemos un peligro que ni el gobierno se ha preocupado. El año 90, la Argentina, porque la división de los campos de hielo está en la cumbre más alta de hielo, pero como tenemos de hielo, esos hielos se van achicando y el límite se va corriendo. En el año 90 ellos estaban a 5 kilómetros del Pacífico. Hoy en día yo creo que deben estar a 1 kilómetro, si es que no están ya en el Pacífico, lo que va a significar una división, Magallanes partido en 2, de forma natural, porque ya perdimos Laguna del Desierto. Hubo un presidente en el año 90 que dijo, cuando le dijeron perdimos Laguna del Desierto, tierras más, tierras menos, como si eso hubiese sido hecho por no sé por quién. Cuando allí murió un chileno, murió un teniente de carabineros. Así que hay una situación allí muy difícil, muy difícil. Cuando fue el tema de Laguna del Desierto, Chile se retira para dar paso a la investigación. Argentina, que no estaba en Laguna del Desierto, viene, invita a los empresarios turísticos a hacer turismo en Laguna del Desierto. Entonces les regaló carpas, les regaló territorio, y cuando vienen los que hicieron de referee, ¿cómo lo llaman? El juez, para decidir quién es Laguna del Desierto, ellos llegan allá y se encuentran con que está lleno de italianos, que está lleno de argentinos, dicen, pero si esto no es chileno. Así que favorecieron a Argentina. Y eso fue lo que el señor presidente del año 90, recién ascendido, dijo, tierras más, tierras menos, como si no le importara a Chile. Y parece que no les importa, porque hasta la fecha tenemos puros problemas. Ahora más, ahora con Perú, con Bolivia, y vamos a volver con Argentina. Bueno, no sé qué otra cosa puedo decirle. No sé si hay alguna consulta. Disculpe, ¿le podría hacer una consulta? Sí. Es que yo igual recién me estoy enterando de la historia de este Maldonado, del personaje este. Y es cierto saber que a veces el psiquis tiene necesidades como el cuerpo humano, ya sea la sed, y se manifiesta a través de los sueños. Que el psiquis, de repente uno sueña que alguien se muere, y es ciertamente porque tienen necesidades efectivas con esa persona. También sabemos que las enfermedades psiquiátricas o el psiquis en el cerebro del ser humano se puede manifestar un tanto tarde, ya sea a los 40 o 50 años. Ahora yo quería saber si este personaje, antes de ser, ¿cómo se puede decir?, partícipe de este fenómeno, testigo.
de primero básico, no tenía más estudios. Ya, lo que Un yo... trabajador múltiple. Sí, lo que yo quería saber, porque igual no llegué al principio de la charla, es si él antes de ser testigo de este fenómeno había tenido alguna experiencia o algún familiar muerto o algo. No, ninguna. No. Entonces fue este fenómeno el que despertó su mente, por eso no sé. Lógicamente que ese fenómeno, porque cuando él observa una luz, se pone nervioso, no sabe quién le está hablando, porque es una telepatía que le llega, que le dice que no tenga miedo y que lo van a volver a visitar. Entonces, el tema es que a las 10 de la noche se le apaga la luz, se le apaga la luz de la batería de la radio y la luz normal. Entonces se le llena un conjunto de situaciones. Ahora, lo que sabemos posteriormente es que todos tenemos la facultad de poder hacer telepatía, hipnosis, es decir, cualquier irregularidad que nosotros nombramos, pero lo que hicieron esta gente es abrirle el cerebro y profundizar esa situación. Nosotros todos tenemos la posibilidad de hacerlo. No es que él sea un médico, no. Y él se adaptó allí y bueno, le empezaron a llegar mensajes que después él fue transmitiendo.